locos, locas y loques de todas las edades y familia y amigos. Al final me va a quedar la entrada larguísima. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy lo primero de todo quiero enviar un saludo a todas aquellas personas de Londres, no solo mis amigos y familia, que sé que están bien, sino a todos los que han sido afectados directa o indirectamente por el atentado. Y también un abrazo así de gordo a mi familia de mi tía Candy, de Jaraba. Desde aquí os mando todo el amor del mundo. ¡Mua! Y desde un ángulo un poco más animado, ¡felicidades allí! Y ya continuamos con el vídeo. Es la tercera vez que estoy grabando esto porque las otras dos no tenía sonido. Así que si me veis algo hastiada, lo siento mucho. Hoy os traigo un retrato tradicional. No sabía qué hacer, no tenía ni idea de qué hacer en este vídeo y la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Así que he hecho un retrato con grafito en papel canson de 360, que es el que siempre uso, de Hugh Jackman. Se parece mucho. Que también me encanta. En un principio había pensado hacerlo de Tom, pero es como... tía, todo de Tom. Así que aprovechando que hace... como 2 semanas que fuimos a ver la película de Logan, aprovecho y le hago un retratillo y luego si eso hablamos un poco de la película. Aquí tengo el papel canson, aquí tengo no sé dónde mis lapiceros y si los encuentro empezaremos a dibujar. Ya como pesa. Así que ¡empezamos! Os presento los materiales que voy a utilizar. Voy a utilizar un lápiz blando para las zonas más claras y boceto, un lápiz duro para las zonas más oscuras, una goma pequeña de Muji, la goma blanda de Faber-Castell y un lapicero blanco que terminaré no utilizando. ¡Y empezamos! Comienzo, como siempre, sin encuadrar la figura en el papel. Utilizo el lapicero blando para sombrear las partes más marcadas de la figura, como el contorno de la parte izquierda, la ceja, el agujero de la nariz, la barba. Veo que la nariz me ha quedado demasiado abajo, así que como no he marcado demasiado con el lápiz no tengo problema en borrar. En cuanto tengo claro que las cosas están bien puestas, empiezo a apretar más con el lapicero para hacer las sombras más pronunciadas. Mayormente el lapicero blando, porque al apretar se consiguen unos negros más intensos y si lo inclinas puedes sombrear abarcando más espacio. El lapicero duro lo he utilizado para detalles más pequeñitos como por ejemplo el ojo. Me estoy dando cuenta de que debería haber grabado por la parte izquierda, porque al ser diestra estoy tapándoos todo el rato el lápiz y no estáis viendo nada de lo que hago. ¡Lo siento! Lo tendré en cuenta para la próxima vez, lo prometo. Utilizo el lapicero goma de Muji para borrar las zonas más pequeñitas. Una de las cosas que sí he respetado esta vez de las normas de dibujo es que si sombreas y se van a marcar las líneas, tienes que hacerlas todas en una misma dirección. En este caso, obviamente, el pelo y la barba no lo he hecho, pero si os fijáis en el sombreado del fondo o el de la cara, todos van de derecha a izquierda. Así que al menos en eso lo he hecho bien.
Y ahí me he fijado en que la oreja me había quedado un poquito pequeña, así que ha sido más difícil borrar. ¿Veis? No hay que apretar hasta que no estés contento con todo. Y ya está. ¡Hola de nuevo! No estoy muy segura de cuánto os podré haber explicado durante el proceso porque en realidad no sigo ninguna de las directrices que os podría decir una profesora de dibujo. Por ejemplo, primero se encuadra la figura en el papel. Y yo he empezado donde me ha dado la gana. Primero se marca la figura en tonos suavecitos. Y yo al principio sí, pero en cuanto veo que la ceja va a estar ahí, pues se aprieta. Y una cosa curiosa sobre esto es que cuando ha llegado el momento del Grajowski consejo, va y me dice: es muy curioso cómo los haces estirados y aún así se parecen. Y yo me he quedado: ¿qué? Es que es gracioso porque es verdad. Es que yo al dibujar, sobre todo cuando la foto la tengo en la pantalla y estoy dibujando aquí, dibujo con el papel en horizontal. Entonces el ángulo en el que miro no es el mismo en el que luego se va a ver el dibujo. Si para mí este ángulo está perfecto el Hugh Jackman, de repente lo pongo así y digo: ¡se ve alargado! Os voy a poner aquí los dos ejemplos. Aquí voy a poner el dibujo en plano, o sea, escaneado, y aquí os voy a poner el dibujo deformado, que es más o menos como se vería así. ¡A que está mucho mejor! Entonces, este es un problema que tengo siempre, me salen así, y vale, se parece, pero no. Así que desde ahora, siempre, Carlota, un atril, porque si no se me van a quedar todos deformados. Ahora bien, sobre la película de Logan. Spoiler free. Me encanta el rollo road trip de Logan con el profesor Xavier y la niña. La niña es brutal. Que sea reiterar, toda la sangre, la violencia, es perfecta para una película de Lobezno y a mí todo eso me ha encantado. Pero el argumento se me queda corto. La niña tiene un problema, se junta con ellos y huyen. Y así está el final. ¿Dónde está el argumento? En momentos en los que te tiene que tocar la patata, a mí mi patata se queda como está, crudita. Y el malo, como viene siendo normal en todas las últimas películas de superhéroes, no tiene gracia, no tiene carisma, no. Es que aquí no hay más que uno. Pero bueno, creo que tendré que esperar a un segundo visionado para tener una idea real de la película. Todas las películas me gusta verlas 2 veces, aunque hay excepciones que no mencionaré. X-Men Apocalipsis. Así que mi escala se queda como un 3,5. Y esto ha sido todo. Siento que el vídeo ha sido cortito, pero ha sido bastante improvisado. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme una manita arriba, al botón del like que está por ahí. Si os gusta mi canal, como siempre, suscribiros en el botón de suscribirse que está por ahí. Por favor, comentadme todo lo que veáis bien, mal, que os gustaría que hiciera, porque es que no sé qué hacer. Y nos vemos el próximo viernes. Y adiós, Logan. Adiós. ¡Ay, qué guapo! ¡Mua! Fue mi primer amor. Se me olvidó quitarme los pantalones del pijama.